Reyes. Vamos a darle lectura. Capítulo 19 de Primero Reyes. Con la gracia de Dios comenzamos el servicio de hoy domingo. Acá dio Jezabel la nueva de todo aquel Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no le he puesto tu persona como lo de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel del Señor y la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida caminó 40 días y 40 noches por Horeb y en el monte de Dios. Y ahí se metió en la cueva donde pasó la noche. Vino en la palabra del Señor, en el cual dijo: ¿qué hace aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo del Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo han quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor, que pasaba un grande poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y atrás el viento y un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: en sentido un vivo celo del Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto y han derribado sus altares y han matado a espadas a su profeta, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve y vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás a ungirás a Asael por el rey de Siria, y Jehú hijo Nisit ungirás por el rey de sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat y a Abel Meobat ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Hazel, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Yo haré que se queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no han doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías, el profeta de Dios, en verdad es importante en la palabra de Dios. Lo estamos viendo con el espíritu que le ha dado Dios para que haga fuerza, haga dentro el pueblo de Dios, donde ha sido enviado al pueblo de Dios, con la palabra de Dios por delante, con fuerza y energía. En verdad podemos decir, hasta en el día de hoy,
es nada más Elías tenía antes de Jesucristo, es el Espíritu Santo, del nombre de Dios, puede decir en verdad que estaba en su del enemigo para destruirlo, para darle guía. Se había parado en el nombre del pueblo. Aquellos mentirosos profetas que eran los profetas de Baal, que habían puesto, están puestos al pueblo de Israel donde podían poner a alabar y se había distanciado Dios del verdadero Dios del pueblo de Israel porque estaban alabando a Baal con poderes. Dios le había dado poderes y daba milagros a la palabra de Elías, profeta. Y vamos a analizar toda la historia en este momento. Hace siempre muchos milagros. Escuchó su sacrificio y sus oraciones que estaba haciendo. No escuchó de los hombres de Baal, de esos pseudo profetas y que no creían y escuchaba la voz de Dios. Y escucha la voz de su Hijo Dios, que lo pedimos, cuando lo que pedimos, la palabra de Dios y lo que hizo. Lo hizo, no lo hizo él nada más. Eso pensaba, tenía la guía de Dios que le daba a Elías en ese momento. Porque en tu boca hablarás. Yo voy a ponerte tus labios mojados para traer la palabra. Y fue y oró. Y una y dos y tres veces orando. 7 veces tuvo que orar hasta que Dios le dio la respuesta en esa palabra, donde era Elisa y va a ser para darle fuerza y poder él y damos la gracia a ese hombre. Y en el Nuevo Testamento podemos indicar y que nos indica de sus discípulos, el mismo Cristo lo menciona y los mismos judeos que podemos ser los discípulos que estaban. ¿Quiénes son el hombre que soy? Le dijeron muchas personas que Elías eres tú, le decían a Jesucristo. Es importante que le indicaban la palabra, habían dado la palabra en la profecía que es en el Viejo Testamento donde indicamos, donde le va a dar el apostolado y donde iba a mandar el profeta Elías, antes que viniera, antes del principio de la fundación, iba a regresar y toda en la parte interna de su corazón. No le indicaba a él, le decía a Elías con el que era Juan el Bautista y que tenía fuerza, porque la profecía donde le indicaba hizo la fuerza necesaria, grandes milagros con la palabra y le indicó quién era Cristo en su palabra. Él no yo que todo para que los pecados del mundo, no lo dijo en la fuerza de los ejércitos, el profeta Elías, que lo que estaba allá en profecía. Es importante una persona en el Viejo Testamento que nos da y en el Nuevo Testamento que nos indica en los límites de la transformación que nos da, que le hable con Moisés, con Jesús y todos los discípulos. Estaban en verdad, oh Señor, que vamos a ser grandes. Y fue a Elías, pues Moisés. Alguna manera, podemos decir, una cara para ponerlo por delante, para alabar a Dios. Cuando había mojado en el momento de la lluvia que le había caído en la parte de la cabeza, donde Dios y donde podemos restar. Viene ahora ese hombre que viene y le indica. Y donde Jacobo que Elías, que va a referencia. Es un hombre que también tiene su habilidad, tiene su como lo tenemos nosotros también. Pero Dios busca hombres que le da, para que pueda hacer y haga su obra. Ese persona que era Elías en ese momento, vemos en ese momento Elías, escuchar a aquellos que como le estaba buscado por Elizabeth, le decía, que todo lo que él hizo, de cómo mató a los pseudo profetas con espada, y le dice a Elías, cuidado, le mandó un mensajero y le dijo, me hagan los dioses como
añada, y si mañana no te ahora y no se ha puesto tu persona como uno de ellos. Era un mensaje que le había mandado. Es muy importante esto. Los mensajes que nos da el Señor. Y tenemos que entenderlo, tenemos que tener mucho cuidado. Siempre hemos dentro de la palabra de Dios. ¿Qué mensaje escuchó? ¿Qué es el mensaje que le llegó a sus oídos? Es el mensaje de Dios. Vamos a darle la gloria y créelo y camina. Y no te pares y créelo. O es dentro de tus enemigos que lo están buscándote para no puede hacerte nada. Estás en las manos de Dios Todopoderoso. Nosotros, hermanos queridos, que estamos por delante, muchas veces Dios nos manda un mensaje para apostolado, para que lo tenemos que dar, verdadero palabra de Dios. No vamos a traer otro mensaje por delante, como Pedro, que predica el amor que tenía hacia el Señor. Le manda un mensaje: Señor, yo creo que en ti, no vayas a crucificarte. Eso no es mensaje de Dios. Jesucristo, como le dijo, lo entendió. Vete para atrás, Satanás, fuera, porque tú no es palabra de Dios. Vamos, lo que Dios que sea la predica. Ese mensaje que le dio y lo escuchó Elías en ese momento, podemos tener en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó. Es algo que tiene la razón. No ha sido bendecido, hermano. La verdad es, no ha dicho Dios que no tengas temor, que somos débiles, somos personas. Cuando vienen difíciles días, muchas veces, ojalá que en ningún momento ese nos pase a nosotros. Que no nos venga ese temor en tu corazón. Viene Elías y dice, se levantó para salvar su vida. Y fue a Bersabé. Dejó su criado y dice, se fue a su desierto. No lo llevó, él se fue solo al desierto. No lo mandó el Señor. Que me llevó el Espíritu Santo, me llevó al desierto, ok. Lo mandó al desierto, no es así. Si me lleva el Señor para hacer alguna obra ahí, por ahí Él sabe muy bien la salvación de cada uno de nosotros en ese desierto. Damos dar las gracias a Dios. Que me vaya yo solo en el desierto, sin, por temor. Eso no lo quiere el Señor. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado donde estemos caminando, cuando estamos en qué parte del desierto. Estamos en el temor, o es que nos mandó el Espíritu Santo para ello. Si el Espíritu Santo te llevó, va a ser bendecido en ese momento. Ve quedarte hasta el final creyente. Entonces Elías fue al desierto y se quedó en un enebro, deseándose morirse. Dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, y que pues no soy el mejor que de mis padres. Y no sabía lo que le sucedía ese día. Oh, el verdadero Dios llamó, es el milagro que hizo Elías. De todo lo que hizo, se consiguió otra vez solo. Y no viendo nada, ese Dios en su salvación que le iba a dar al hombre. Ahorita le dicen, quiero morirme, llévame. Oh Señor, sé lo que tú digas al Señor. Donde dice, toma. Oh Señor, le dice, oh llévame, muéreme, quiero morirme. ¿Por qué? Porque queremos irnos al alma, queremos ir a verla al Señor. De eso es nuestra tristeza del hombre, de la situación que tú te ves, le dice tú al Señor, llévame, Señor. No soy mejor que mis padres, dice. En verdad Jesús, en verdad entiendes la humildad de su corazón. Eso puede ser la fuerza que te da Dios, no es mejor. No soy mejor que más nadie de nuestros padres. Amén. En su tristeza de esa persona viene ahorita el gran milagro de Dios. Viene ese mensaje
donde Dios nos da en ese momento. Y nos dice, es verdad, Dios hace grandeza, ese Dios, a esa persona, a su siervo, aquel que tiene esa persona, tiene una apostolada a su obra que tiene que hacer, porque la obra de Elías no ha terminado. Dentro de poco va a terminar la obra de Elías, pero Dios va a pagar hasta el final la obra de él. Entonces la persona tiene que predicar, continúa. Elías, tu obra tiene que seguir. Entonces necesita levantarse Elías para hacer la obra que le ha dicho Dios que haga. Al final, en la salvación de su alma, el mismo Dios le va a hablar. Lo va a tomar Dios para su alma, para los judeos, para que se salven. Entonces, en la continuación le dice, va a dejar a Elisene antes de ir a Eliseo, para que tenga a los demás. Y tiene que tomar la voluntad de Dios para que tenga, para que pueda servir y ponerte lo que Dios quiere que haga. Y vas a servir y vas a poner y sumar, porque tú tienes que ser humildemente. El mismo tiene que tomar la misma fuerza, dice. Recuérdense, sus discípulos estaban en el Señor juntos. Había mucha gente y predica su palabra. Y de repente tenían hambre y estaban con el Señor y escuchaban la palabra. Dice el Señor, porque viene su sencillez y en su... Dale ustedes a sus discípulos que le den de comida a esa gente. Señor, no tenemos, lo que tenemos 2 panes, 5 panes. Tráiganselo a mí eso. Tráiganselo a mí. Lo tomó el Señor. Todo lo que toma en la mano, la bendice el Señor. No, todo lo que tenemos, todo lo que nos ha dado, en verdad, que todo alrededor nuestro, que nos ha dado todos esos dones, lo llevamos, le decimos al Señor, bendecinos, haga las bendiciones hacia nosotros. Tú lo vas a multiplicar más, Señor. Lo vas a necesitar más. Y en verdad los discípulos le dio al Señor los peces y los panes. Se levantó en la hace una oración. Bendícelo, Señor Dios. Y le dio todo a los discípulos. Llenaban la cesta, llenaban. Cada uno de esas cestas, 12 los discípulos, y lo repartían. El Señor quería a todo el pueblo, quería por el medio de los discípulos, le dio toda la alimentación y vaciaba el cesta de Pedro. Y volvía de Pedro, ya lo vacía. Otra vez el Señor lo llenaba la cesta. Volvía a estar vacía, lo volvía a llenar otra vez. Llena el Señor y lo da a Pedro. Lo llena el Señor y lo reparte Pedro. Y lo reparte Jacob. Al final lo llena el Señor y regresan los discípulos. Y llenan ya habían comido y estaban full los cestas. Ya todos habían comido. No, estamos full de comida ya. Y sirvieron 12 cestas, aleluya. Uno para cada uno de sus discípulos. Cuando está dentro de la obra del Señor y das, el Señor te va a sobrar a ti, para ti te va a sobrar. El Señor en verdad necesitó para darle enseñarle a sus discípulos como en el Señor, porque quiere darle a entender, le darle fuerza a sus discípulos para darle prédica otra vez, con pan y pescado. Y después lo va a enseñar con el Espíritu Santo, con la palabra. Hasta ese momento le daba era pan y pescado. Cuando el Señor se resucitó y se dio la presencia, le dijo, con la forma de Pedro, fueron a pescar. Y no en toda la noche no pudieron pescar nada, y regresando en las madrugadas ya, vieron al Señor en la playa, tenían una pez y tenían pan, él, y entendía el Señor, entendieron que era el Señor, y estaban al lado de él y le dice, toma el pan y el pescado. Ahorita tiene que servir para darle como debe ser.
Por eso nosotros, hermanos queridos, necesitamos, damos la fuerza para que toma de Dios primero en su construcción de Él, para que dé la fuerza, para que esté en sus pies, porque tiene al final una gran obra. Y más le va a dar una gran obra al Señor. Así la da siervo, y le llega un ángel, le dice, levántate, come. Y ahí luego, ¿verdad? Y le dijo, entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué persona es Elías? Estaba bendecido. Era un hombre que igual que nosotros vuelve. El ángel. La vuelve otra vez el ángel al Señor. Y le dice el Señor. Levántate y come, porque el largo camino ese te resta. Porque el camino terrestre es largo. Porque es una dificultad nuestra vida. Es un camino nuestra vida. En esa dificultad, en estos momentos hay pases, hay momentos de dónde van a venir a nuestras personas. Vamos a necesitar en esa hora para darle que Dios nos ha dado. Por eso no debemos tener que llenar de nosotros, nos ha dado el Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Estar haber amado al Señor con todo nuestro corazón, con la fuerza que Él nos indica, nuestro pensamiento, con tu mente. Y pensar nada más en el Señor y amar al que cuando venga la hora, en el momento que va a querer que le tenemos que dar, vamos a tomar de los Señor y lo vamos a dar a otros. Porque le dice, Elías tiene que ir, se levantó con lo que había comido y tuvo camino 40 días y 40 noches hasta Oret, en el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, ahí donde consiguió esa noche. Vuelve otra vez, cerrado en esa, distanciado en esa de la palabra del Señor que le había indicado, y viene la palabra del Señor, el cual le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice el Señor. Y Elías abre su corazón, le dice el Señor, y siente lo que dice. Y aquel que cree, entonces, y he sentido que vivo celo del Señor de Dios, de los ejércitos. Es sencillo. En vivo celo del Señor Dios. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo ellos han quedado y en busca para quitarme la vida. Y él cree así, le va a decir, yo he dejado a mi pueblo, he dejado a esa gente, tú no sabes el momento en ese que sucede. Por eso estás así triste, pero yo tengo salvación para darte, yo tengo una obra que hacer contigo. No, en su mente no la entiende todavía, ni en su corazón. Eso es, quién es el celo que tiene por el Señor de los, porque eres de vivo celo. En la palabra le dice, le responde, oh Señor, yo quiero ser celo del Señor de Dios. ¿Quién es el de que tiene? Porque no deja lo que ha indicado la obra y tiene y guarda la palabra del Señor para poder servir al Señor. Lo mantiene y lo estudia cada día la palabra y para ser servir y no para que lo diga. No para que lo diga primero para él en su persona y después y ver si va a servir a los demás. Y tengo el sacrificio que todo lo que había sucedido. Eso es el celo, el sacrificio que él tiene. No se ha caído en nuestra oración, en nuestra morada, donde estamos solos, en ese momento solos, que no estamos individual, cerramos nuestra puerta, hacemos nuestra oración al Dios del Padre de los cielos. Es aquel que está en situación difícil. Ese sacrificio que está haciendo, se ha caído, he perdido, me he distanciado con tu palabra, eres celo por el Señor. Tus profetas solo ya han quedado
cómo estoy con mis hermanos, con los siervos que estoy alrededor, a nuestros hermanos que son siervos de Dios, ¿cómo les sirvo? Con mis palabras los mato, con mis dificultades, o los perdono. Estoy preparando para servirlo, que el Señor me da para poder servirlo a ellos con fuerza. Si eres ese tipo de persona, porque no te abandonas a esta persona en tu sacrificio que tú haces, está prendido, está quemando cada día en tus oraciones que está en los cielos, con tus hermanos, la relación que tienes en esta tierra. No tienes nada con otro hermano, entonces tú eres un gran celo del Señor. Bienaventurado el hombre que viene ahora, que ven, sal ahora. Viene ahora para sal de esa cueva, para que venga y vaya a tu límite, porque para que vaya, para que sirvas a tu pueblo, que desde hace tiempo que piensa que has venido, y haces, y que lo haces bien, porque Dios nos tiene que enseñar otro camino, no es el camino, el mismo evangelio. El Señor para que hace la obra en tu corazón primero, en tus moradas de oraciones que tú haces, que tú lo relacionas con Dios, y ahí vas a hacer tu gran esfuerzo, ahí donde vas a amar a tu Señor con toda tu fuerza y con toda la fuerza vas a hacerlo. Vas a conocer quién es tu Dios verdadero y conoce el verdadero Dios. En cada levantarte, en cada nivel de tu vida, en tus dificultades que tú tengas. En cualquier momento que cualquier hombre en nuestra vida, cuando estamos bendecidos con el Espíritu Santo, vamos a ayudar y servir a los demás. Por eso estamos de esa manera. Ese es lo que tenemos que hacer la iglesia, la forma que tenemos que apaciguar a nuestros hermanos queridos. Aquí el Señor viene. El Señor viene. ¿Cómo lo hace? Viene en los límites. No era cuando él silbó a paciente y delicado, cuando ni en el terremoto estaba el Señor, cuando vino el fuego, tampoco estaba en el fuego, estaba el Señor. El Señor estaba en el aire liviano, donde no ve cosas que se puede ver en nuestra vida propia. Debe venir en nuestras dificultades, está el Señor. Es el verdadero Dios. Búscalo, reconoce los niveles, escucha su palabra en todo el verdadero Dios y lo vamos a ver. Dentro, en los ojos del Señor, en los hermanos, en los hombres que piden ayuda y no se saben cómo se van a salvar. El Señor está llamando, que le damos la mano para que salve, para darle la palabra de Dios y decirle. Primero tenemos que tener fuerza, como Elías tenía que agarrar fuerza. Y Elías lo entendió. En su casa, en el viento suave, silbó paciente. Y se quedó en su camino verdadero. Vuelve otra vez. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, ¿qué estás haciendo? Elías, aquello que tiene en su corazón, no conoce él no conoce el corazón nosotros no conocemos el corazón de los demás y muchas veces nos enredamos con los fenómenos. Cuando tu persona no sabemos y no sabemos tampoco el futuro del que nos da la presencia. Por eso, hermano, viendo a un hombre que se ponga, viendo para que nos ponga a hablar mal de nosotros, que dice, yo no creo. ¿Por qué me estás hablando de esto? Dice. Escucha la palabra de Dios, porque Dios quiere salvar a estos hombres, porque amor, hace fuerza necesario para salvarlos. Primero tiene que darte la fuerza a ti para que nos ayude y esa fuerza para llevar esa fuerza a los demás. Dijo el Señor, vuelve a tu camino, vuelve a Damasco, le da y lo busca donde hacer. El rey de Siria, Hazael,
vuelve hacia él a tu obra y ungirás hacia él. Y le dice al final, y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuya boca no lo besaron. Para esos hombres tú vas a ir para hacer reír a tu Dios. En esas almas, a esas 7,000 almas, tú vas a correr para esas últimas 7,000, pero son poquitas. Son los ovejas del Señor, aquellos que lo llenan su corazón y creen y demos la gracia. Elías no lo conoce muy bien y está distanciado. Ve la situación, viste el fenómeno que puede ser. Aquel no se va a arreglar con nada. Aquel se va a arreglar. Aquel no se salva con nada. Él es el que se va a salvar. Porque el Señor que nos enseña grandeza en su debilidad va a ser grande el Señor y es grande y le duele. Y a su iglesia también. Y a sus hombres que ama en él para salvarlo. Oh, como doy gozoso, Señor, en un salmo que tanto que nos indica. En el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios que tenga misericordia de nosotros. Y eso es lo que hace. En verdad nos da misericordia. Y esa misericordia que nos da para que nos dé esa bendición y le da grandeza a su pueblo. Para que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Lo dice, oh Señor, tú en verdad, tú eres resplandece. Y voy a ir a tus pies y tú me das la misericordia. No me vas a sacar fuera y tú en verdad me vas a resplandecer. Bendícenos, Señor, en tu gran misericordia que nos das. Para que sean conocidos. Oh Señor, tenga lo que tú quieres que se haga, grandeza, tu presencia hacia nosotros. ¿Para qué están pidiendo eso? ¿Para qué palabra? Lo estás pidiendo la iglesia. Para estar gozoso en su presencia de Dios. Para que vean nuestros hijos, nuestros nietos, las palabras, lo que dice. Para que se reconozca en tu verdadero camino. Para que se haga tu salvación. Sí, misericordia hacia nosotros. Y tú dale resplandecer, danos la fuerza del Espíritu Santo, para que con ese Espíritu Santo que nos hace, no nos lo hace a nosotros, también lo hace. Lo va a tomar en eso, por la salvación de aquella que está afuera, esa alma que está perdida. Es nuestro que lo conseguimos y no saben cómo ayudarlo. Danos esa fuerza, Señor, y en verdad resplandecerá su rostro para dar la fuerza a nosotros y a ellos también. Amén.